Saludos, Iglesia, buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie titulada El Camino del Sufrimiento. Mi nombre es Chantal y estoy honrada de poder continuar compartiendo con ustedes sobre este tema. La semana pasada, como esta serie, hicimos la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero tres cosas y tres conclusiones que salieron de ellos, que es importantísimo que cultivemos una teología bíblica y equilibrada de sufrimiento en nuestras vidas. La segunda, hablamos de cómo vivimos en un mundo roto y caído. Y esta no era la idea de Dios para nosotros, pero es precisamente por Jesús que tenemos esperanza. Y la tercera fue que Jesús se preocupa por nuestro dolor, tristeza y sufrimiento. Él tiene tiempo para nosotros. El hecho de que no lo veamos haciendo lo que le pedimos al momento que lo pedimos, no significa que no está trabajando. Si no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de la semana pasada, le animo a que regrese y lo haga, ya que estos mensajes están entrelazados. Ahora, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo permanecer fieles en medio del sufrimiento. Porque como mencionamos la semana pasada, no se trata de si vamos a pasar por el sufrimiento, sino más bien de cuándo. Ya sea que se encuentren dificultades o no, creo que hay algo que Dios quiere guardar en su corazón, ya sea hoy o un momento que vendrá en el futuro. Porque, Iglesia, el sufrimiento impacta dramáticamente toda parte de nuestra vida. Ese sufrimiento nos hace o mejores o peores y nos hará más duros o tiernos. El sufrimiento nos hará más débiles o fuertes. Pero el sufrimiento no nos dejará como estábamos. Nunca seremos iguales. Como el sufrimiento nos deja, el sufrimiento nos transformará. ¿Y cómo elegimos eso? Y vamos a ver esa relación entre el tema de hoy va a ser ese justamente. Al principio de mi viaje tomé una decisión muy intencional y me acuerdo que se lo comuniqué a la iglesia aún antes de lo que decía. Y le dije que si tengo que caminar este horrible camino, entonces me negué a no salir del otro lado más compasiva y no quería perder el tiempo. No quería desperdiciar el tiempo. Tenía que ser más compasiva, más amorosa, más empatética, mejor miembro de la familia, una mejor pastora y salir del otro lado amando a Jesús y conociéndolo mucho más como lo hacía al principio. Porque si hay algo que aprendí es que este viaje fue que el sufrimiento exprime cada gramo de lo que somos. Saca todo de nosotros. ¿Qué es lo que saca? Lo malo, lo feo, lo oculto, lo asustado, lo valiente, todo lo que somos, hasta la médula. Porque se expone esa médula en el momento en que experimentamos un sufrimiento prolongado. Porque incluso si fingimos al principio, el sufrimiento prolongado tiene forma de desnudarnos, nos guste o no. Ya sea que estemos o no orgullosos de lo que hay, el sufrimiento tiene una forma de exponer tanto las mentiras como las verdades. Y ahora, la pregunta es cómo permanecemos fieles, y por eso vamos a leer una parte, cómo podemos ser pacientes en medio del sufrimiento. Vamos a ver en Santiago los versículos 7-11. Y Santiago habla de cómo se ve tener una fe auténtica y verdadera, contrario a una artificial o falsa. Y lo que es interesante es que el libro de Santiago deja muy claro que de hecho es posible que pensemos tener fe verdadera y auténtica en Cristo, cuando en realidad no la tenemos. Y no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿es real mi fe? Hago esa pregunta. ¿Soy fiel y estoy comprometida con Jesús siempre?
¿O mi fidelidad a Jesús se basa en mis circunstancias? Esas tres preguntas. Y vamos a leer en Santiago del 7 al 11. Y comienza así. Sean pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Observen cómo el agricultor espera a que la tierra rinda su valiosa cosecha, esperando pacientemente las lluvias de otoño y primavera. Tengan paciencia, permanezcan fieles porque el Señor vendrá y está cerca. No murmuren, hermanos, unos contra otros, no sean juzgados. ¿Será que el juez está parado en la puerta? Hermanos, como ejemplo de paciencia ante el sufrimiento, los profetas hablaron en nombre del Señor. Ellos, como ustedes saben, tenemos por bienaventurados los que han preservado. Ustedes han oído hablar de Job. El Señor está lleno de compasión y misericordia. En los próximos minutos vamos a subrayar, porque Santiago presenta 3 ejemplos de cómo es ser paciente en medio de este sufrimiento. Y debido a esos versículos, es una forma de fidelidad que habla de la fe. Ahora, el ejemplo 1 es el granjero. El ejemplo 2 es los profetas. Y la 3 es la vida de Job. En el versículo 7 dice, sed pacientes. Sean pacientes, hermanos y hermanas, hasta que venga el Señor. Observen cómo el agricultor espera que la tierra rinda su valiosa, pacientemente esperando las lluvias de otoño y primavera. Mucho aquí. Verlo así de repente no parece muy significativo, como si nadie se salvará necesariamente de este versículo, ¿o no? Es como que... Pero creo que hay mucho más de lo que parece. Vivimos en Yakima y reconozco que la mayoría de ustedes probablemente saben mucho más sobre agricultura que esta chica nacida y criada en California. Pero en los últimos años he comenzado mi propio y pequeño jardín en mi casa. Y aunque mi jardín es pequeño, cada vez que cocino la cena con cualquier fruta o verdura de mi propio jardín que planté yo misma, me siento orgullosa. Estoy súper orgullosa. Y la razón es porque conozco el trabajo que se dedicó a cultivar esas cosas. Hay un nivel de aprecio, de apreciación y reconocimiento de lo que se requería para este cultivo, más que si solo hubiera ido a la tienda a comprarlas. Para mí, uno de los aspectos que más tiempo consume con respecto a mis pequeñas cajas de jardín es que no tengo aspersores yo para regarlas. Por lo tanto, regar esta planta, sobre todo en primavera y verano, es una tarea de 45 a 50 minutos todas las noches. Y para mi esposo es menos. Le digo, ¿cómo que terminas tan pronto? Ahora bien, es de 45 a 50 minutos cada noche. Ahora, los granjeros en tiempos de la Biblia no tenían aspersores para regar, pero a diferencia de mí, tampoco tenían el hijo de una manguera. Y la Biblia dice que los agricultores tenían que esperar a que llegaran las lluvias de otoño y primavera para regar sus cosechas. Ahora, permíteme hacer una pregunta. ¿Es el agricultor responsable de cuando llega la lluvia? No, literalmente no hay nada que el agricultor pueda hacer, aparte de orar, rezar, que influya en el clima hasta el punto de que realmente llueva. ¿Qué hace el agricultor? Bueno, el agricultor va a tener la tierra, buscar la semilla. Después de todo ese trabajo duro de arar la tierra, plantar semillas, todo después de eso está 100% fuera de su control. Y por eso les sugiero que la paciencia de lo que Santiago está hablando es una forma de fidelidad. Porque si un agricultor ara la tierra y planta semillas, pero no hay señal de lluvia a corto plazo, no hay señales de alivio.
¿Abandona el agricultor su cultivo? No. O espera pacientemente con fe en que la lluvia finalmente llegará. El agricultor es fiel aún cuando las cosas están fuera de su control. Iglesia, al caminar a través del sufrimiento, las dificultades y el dolor en este mundo, el aliento que les doy es que el libro de Santiago se nos aplica a nosotros hoy, con honrando a Dios con lo que no podamos controlar y confiar en Dios con lo que no podamos controlar. Y en medio de eso, hagamos fielmente lo que nos ha llamado a hacer. ¿Cuál es el llamado que tenemos? ¿Y qué nos pide? A seguirlo. Y no importa lo que pase, sino importa que el mundo esté roto, herido, pero hay que actuar con justicia, con misericordia y caminar humildemente con Dios y buscar primero el reino de Dios y su justicia y amar a los demás, porque la Biblia dice que así sabremos o sabrá la gente que somos sus discípulos si nos amamos unos con otros. Pero el versículo 9 dice, la segunda parte, no murmuren los unos con los otros, hermanos, no sea que sean juzgados, porque el juez está a la puerta. ¿Por qué Santiago dice eso? Creo que es porque Santiago sabe que cuando estamos sufriendo y enfrentamos la aflicción, es fácil arremeter y refunfuñar, quejarse, frustrarse, enojarse, fácilmente sentirse amargado, incluso con las personas más cercanas a nosotros. Pero lo que este versículo está diciendo, tengan paciencia. Manténgase fieles a Jesús como Él nos es fiel. Viene un fruto precioso, una valiosa si aguantamos y seguimos creyendo que las lluvias vienen, una valiosa cosecha vendrá en camino. Tenemos que elegir amar a los demás incluso en medio del sufrimiento o las dificultades. Iglesia cuadrangular, en medio del sufrimiento, hagan fielmente el llamado que tienen. Mantengan ese rumbo sin importar lo brutal del terreno. Ese es el camino de Jesús. Honrar a Dios con lo que podemos controlar y también con lo que no podemos controlar. El segundo ejemplo de paciencia, de fidelidad, nos da este ejemplo los profetas. En el versículo 2 dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. El sufrimiento de los profetas. Y vamos a ver estos ejemplos, como Moisés, que soportó paciencia en esos 40 años por el desierto, o Elías, que impacientemente soportó la oposición, o Jeremías, que soportó pacientemente ser despreciado, perseguido, maltratado, o Oseas, que soportó pacientemente la infidelidad de su esposa. Ezequiel soportó pacientemente la pérdida de su esposa, o Daniel, que fue arrojado al foso de los leones. Juan el Bautista, que proclamó el reino y terminó en prisión y decapitado. ¿Y saben qué me parece tan interesante de todas estas gentes? Cada una experimentó temporadas de sufrimiento prolongado. Cada una de ellas murió antes de que el mensaje que proclamaron se cumpliera plenamente. Eso suena triste y deprimente, pero la realidad es que lo que todos los creyentes tenían en común y entendían es que sus ojos, y no se nos olvida, sus ojos no estaban fijos en sus circunstancias inmediatas. El punto número 2 es que la paciencia en medio de nuestro sufrimiento terrenal solo es posible cuando nuestros ojos están fijos en otro mundo, en el reino de Dios, por lo que está por venir. Estas personas bíblicas que acabo de nombrar no son solo personajes ficticios, sino gente real, personas reales con problemas reales, y a pesar de su inmenso sufrimiento, sabían que lo mejor está por venir y que la tierra no era todo lo que había.
En Santiago 5:11 termina diciendo, como ustedes saben, tenemos por bienaventurados a los que han perseverado. Esos profetas perseveraron en medio de sus dificultades. Iglesia, nunca se arrepentirán de haber elegido la perseverancia y aferrarse a Jesús. Porque la Biblia nos dice que la recompensa es para los que perseveran y habrá bendiciones. Y nunca nos quejemos. Ahora, hay algunos aquí que están al principio de su vida adulta. Y para algunos, tal vez tengan algunos años más. Pero lo que quiero comunicar esta mañana es que nunca es demasiado tarde para que decidan por sí mismos quién, nunca, qué mismo quieren ser en esta vida. Porque recuerden, no es cuestión de si el sufrimiento llega, sino cuando llega. Y finalmente el último ejemplo de la paciencia en medio del sufrimiento. En Santiago 5 nos llega en el versículo 11. Dice, han oído hablar de la perseverancia de Job y lo que trajo el Señor. Porque el Señor es lleno de compasión. La última cosa que quiero hablar es la historia del inmenso dolor de Job. Este libro son 42 capítulos, pero su historia es nada más que dolor y sufrimiento. Job, un hombre que se nos presenta como un hombre próspero y fiel, que de repente se encuentra con desastre tras desastre, donde perdió todo. Pierde su seguridad financiera, pierde sus animales, su tierra, perdió sus hijos, perdió su salud. Y eso llevó a que Job experimentara también un dolor físico, sufrimiento. Y aunque no podemos entrar en su historia, lo que me gusta de Job y su historia es que nos muestra cómo la devoción a Dios los lleva en la adversidad cuando pone sus ojos en Dios. Si no han leído a Job, les animo a que lean el libro de Job. Porque confiando en el Señor y a pesar de todas sus dificultades, nunca maldijo a Dios, nunca se alejó de Dios y se mantuvo fiel a Jesús, aunque estaba lleno de dolor. Experimentó mucha confusión, pero jamás perdió esa fidelidad de Dios. Aún cuando Job no podía ver lo que había del otro lado de su sufrimiento, que por cierto Dios restauró todo lo que había perdido con una porción doble. Pero Job permaneció fiel. Entonces la pregunta es, ¿por qué debería esto importarnos a nosotros? ¿Y qué hacemos con esta información? Acabamos de dedicar los últimos minutos a ver 3 ejemplos que nos da Santiago al ver para la perseverancia, la paciencia y la fidelidad. Hablamos de honrar a Dios en lo que no podemos confiar y confiar en Dios con lo que podemos controlar. Vimos la paciencia de los profetas y cuando nuestros ojos están fijos en otro mundo es que podemos confiar en Dios. Y finalmente, por los ojos de Job, vemos una persona que perdió todo excepto su vida y aún siguió fiel a Dios sin importar nada. Ahora, hablando acerca de mi testimonio, de lo que he pasado en los últimos 2 años, pasé mucho tiempo en esta temporada reflexionando en los últimos 2 años de mi vida. Y un tema común que observé, que salía a la superficie, es la sensación de que hay mucho. Y para mí sentía como había perdido control de mi vida. Todo estaba fuera de mi control. Y lo que he entendido a lo largo de este viaje es que no puede controlar lo que suceda. Pero lo que sí entiendo en este viaje es que aunque no puedo controlar lo que
pase conmigo. Lo que sí puedo controlar es cómo respondo. Es escoger el reino, la perspectiva del reino para aceptar, seguir fiel con Jesús y seguir escogiendo la fidelidad en medio de este sufrimiento. Me rindo y me entrego a Dios para continuar, que Dios me refine, me santifique y me haga más como Él, como Jesús. Y lo que he encontrado es que tan doloroso como es, hay un don, un regalo para mí. Y para usted también hay un regalo, hermanos. Y con gusto seguiría a Jesús, no importa lo que venga contra mí. ¿Por qué? Porque lo que dice el final del versículo 11, porque el Señor está lleno de misericordia y compasión. El Señor está lleno de compasión y misericordia. Y si buscamos la palabra compasión, lo que significa es que nos preocupamos por los sufrimientos o desgracias de otros. Es la preocupación de Dios por nuestro sufrimiento. Es su compasión y misericordia en nuestra vida que nos permite confiar en Él. Es su compasión y misericordia que Él me ha salvado hasta ahora. Y es esa compasión y misericordia del Señor que este viaje nos está desperdiciando, sino que se me han dado muchas oportunidades para dar testimonios de la obra de Cristo a través de esta temporada de sufrimiento. Y ahora estoy hablando cada día donde me encuentro, en el gimnasio, en la tienda. No les puedo contar con gente que me encuentro y me relaciono con gente de forma diferente. Ustedes tienen ese don, esas experiencias por las que han pasado, las dificultades por las que han pasado y por las que han navegado. Si usted las pone en perspectiva y la usan para gloria de Dios, se pueden usar como un don para otra gente. Es una forma de poder hacer algo. Yo no podía hacer esto antes, pero ahora a cualquier parte que voy, me conecto con gente, administro con gente, los dirijo a Jesús por lo que yo pasé. Y todos podemos hacer esto. Y en este viaje, a esta noción que yo sé que es lo mejor para mi vida. Y sabemos que Dios es digno de nuestra alabanza, no importa las circunstancias. Y he dado cuenta de que podemos elegir ser fieles a Jesús sin importar lo que nos presente, porque Él nos fue fiel primero con nosotros. Está lleno de compasión y misericordia por usted. Él nos ama, Él te ama. Y a pesar de que vivimos en este mundo quebrantado por pecado, quebrantado por tanta gente sufre, pero Jesús está ahí en medio de todo eso. Nunca nos abandona y nunca nos deja, porque está lleno de compasión y misericordia. Esta semana pasada, y lo diré de nuevo, traigan su dolor a Jesús, traigan su sufrimiento, su dolor, y encontrarán a un Dios que los encuentra ahí, que nos invita a un proceso de paciencia, con la perspectiva del reino, para ver y entender que no importa cuánto lo intentemos, no podemos ver el panorama, no podemos, pero lo que sí podemos hacer es que tenemos una oportunidad de que Dios es bueno. Podemos escoger nuestra respuesta, podemos escoger ser fieles, porque el Señor es compasión. El Señor tiene compasión y es misericordioso. Él tal vez no nos causó ese sufrimiento, pero escoge estar con nosotros. Así es que si sale de este lugar sin recordar nada más, quiero que recuerde 3 cosas. La primera es que honrar a Dios con lo que puede controlar y confiarle con lo que no puede controlar. Y recuerda que la paciencia en medio del sufrimiento está fijos cuando nuestros ojos están fijos en otro mundo. Y recuerden que como Job podemos ser fieles
con Dios porque Él fue fiel con nosotros, porque el Señor está lleno de compasión y misericordia. Oremos. Jesús, gracias por lo que eres, Señor. Señor, te damos gracias por protegernos. Y como hablamos la segunda vez, reconocemos que a menudo hay tensión en esa realidad y con la realidad del mundo quebrantado donde vivimos. Y reconocemos que necesitamos a un Dios como tú. Te necesitamos, Dios, y te damos las gracias que tú eres Emmanuel, que está con nosotros, Emmanuel, siempre con nosotros. Gracias que tu presencia se encuentra aquí, Señor. La semana pasada hablamos sobre la importancia de tener una teología sana del sufrimiento, y gran parte de nuestro corazón esta serie es ayudar a crear oportunidades para que estemos bien con Dios. Así que estando en esta postura de oración, si usted se encuentra aquí, si espiritualmente no está resuelto, no tiene relación con Jesús, o se tiene una relación ya quebrada con Dios y se encuentra aquí y reconoce que en las 2 semanas pasadas usted ha vivido con una mirada torcida de quién es Dios, pero reconoce que tal vez Dios está y su presencia está en nuestras circunstancias, y empieza a reconocer que Dios le ama, que está siempre trabajando y quiere tener una relación con usted. Como hablamos, y doy gracias a Dios porque siento que su bondad es maravillosa. Hoy entramos en este mes de diciembre, entramos en la temporada de fiestas, en el tiempo más feliz, más contento de nuestras vidas. Para mucha gente también es tristeza, porque nos sentimos solos, quebrantados, nuestras faltas, nuestras deficiencias, muchas cosas que también sufrimos. Pero como está hablando acerca del sufrimiento, y como vemos las Escrituras y vemos que Jesús está familiar con el sufrimiento, y que Él se preocupa de nuestro dolor, de nuestro quebrantamiento. Si usted no tiene esa relación con Dios, que le ama y que le conoce y que lo ve y que murió en la cruz por usted y por mí, y usted quiere comenzar esa relación, es el momento para hacerlo. Si usted está aquí y no ha hecho decisión o se ha apartado de esa relación con Dios y quiere rededicar su vida a Jesús, levante su mano en este momento como una indicación de ese momento. Ya veo esas manos, sí, ya veo esas manos. Gracias, Señor. Sí, alguien más. Te damos gracias, Señor, que tú nos ves, que ves todo nuestro quebrantamiento, todo nuestro dolor, y aún nos aceptas con voluntad. Y tú escogiste morir en la cruz por nosotros, por ese don, y lo aceptamos, Señor. Lo recibimos. Por los que levantaron sus manos, Señor, y que dicen: te escojo y acepto mi vida a ti y te recibo como mi Salvador. Espíritu Santo, te pedimos que al hacer esa decisión en su corazón, que la aceptes, que acepten ese don de salvación y que transforme, Señor, sus vidas. Al cerrar, al comenzar a cerrar esta serie en respuesta a la compasión de la misericordia de Dios, si está viendo en línea y está en un momento de sufrimiento, quiero recordarle una última cosa. Quiero invitarle a una palabras para orar. Porque en los últimos 2 años ha habido días, semanas, incluso meses en los que escuchar música de alabanza, de adoración y alabar a Dios fue la balsa salvavidas que me mantuvo a flote. Esa alabanza, esa dulzura, y no puedo encontrar las palabras reales para poder contarles, pero me concentré en Jesús
en vez de mis circunstancias. Y ese Dios que se sienta en el trono es el último, que tiene la última palabra. Porque esa adoración me recordó quién se sienta en el trono. Si está en medio de una tormenta, se siente perdido, póngase rodillas y alabe. Si está abrumado, cansado, amargado, triste debido a las circunstancias, reciba esta invitación para alabar, alabe, adore. Si realmente creemos que Dios es quien dice ser, entonces sabemos que merece nuestra alabanza. Pero quiero tomar un minuto más de pedirle a Adam y a Mary que vinieran 1 minuto y medio de alabanza, porque no queremos salgamos. Queremos tener esa oportunidad de presentarla a los pies de Jesús. Si usted entró aquí con ese dolor, con ese quebrantamiento, tiene la oportunidad de presentar esto al Señor para sacar esas cosas, porque el Señor quiere reunirse contigo hoy. Reciba esta invitación de alabanza, de adorar a Dios, de alabarle, de quién es Él en medio de lo que está pasando, porque Dios es digno y cambiará nuestra perspectiva, nuestros corazones, y nuestras circunstancias tal vez no cambie, pero nos hará darnos cuenta de la claridad de Dios está en nuestro sufrimiento. Pónganse en postura.